Continuamos. Ahora vamos a pasar a la página número 8 del libro, del cuaderno de ejercicios, que por cierto ya empezamos con la clase anterior, la lección número 2. Ahora vamos a pasar a la página número 8, libro de ejercicios, donde vamos a aprender a practicar nuestra lectura. Dice el inciso B, práctica de la lectura oral, practicar hasta que se pueda leer con fluidez y confianza. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. Aquí vamos a aprender en primer lugar acerca de la letra A. Vamos a encontrar esta forma para poder conocer acerca de las vocales. Esta es la letra A, la vocal A. Esta es la vocal A. La acompañamos de una alef, pero esta va a ser variable, es decir, cualquier consonante puede ocupar el lugar de la alef. Y al momento que ocupa esta consonante el lugar de la alef, le vamos a agregar, como platicábamos hace un momento, el nombre de la consonante. La primera letra del nombre de la consonante la vamos a aplicar a la vocal. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos abajo de la consonante la vocal. Vamos a poner un ejemplo. Recuerde que esta es variable. Esta la podemos nosotros cambiar. Vamos a poner una letra bet. Una letra bet. Y una ba. Al momento de hacer la fonética, vamos a convertir la primera letra del nombre de esta más la vocal. Por lo tanto, es ba. Si posteriormente nosotros vamos a cambiar, recuerde que la alef, esta es la consonante, es variable. Vamos a poner una letra gimel y a. Entonces, transformamos en ga, que es lo mismo que nosotros vamos a leer como ga. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a hacer, constantemente lo vamos a cambiar. En el libro aparecen los ejercicios que hemos de estar realizando. Esto es con la letra A. Ahora en la parte de los ejercicios de lectura, en la número 2, vamos a practicar la lectura de la O. Bien, la O se encontrará en este lado, esta práctica de la letra O. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que la vocal puede aparecer abajo de la consonante, pero también puede aparecer a la izquierda de la consonante. Ahí es donde debo yo buscarlas. Una vez más, esta es la variable. Vamos a cambiarla y vamos a poner ahora una dalet y una o. Esto nosotros lo convertimos en, recuerde que le da la do, do, do. La encontramos ahora hacia su izquierda. Si nosotros ahora usamos otra letra, esto sería una H y una O aquí, sería O. ¿Correcto? Vamos, otro ejercicio más. Recuerde que esta es variable, la alef. Nos vamos a la bab. Bueno, en este caso la bab aparece, siempre aparecerá aquí. Como les estoy platicando y haciendo ejercicios de consonante y esta vocal, esta se va a aplicar como consonante y va a tener la O. Por lo tanto dice go. Así sola, estamos haciendo ejercicios de sílabas, por lo tanto es bo. Pero si aparece esta, también esta es una O, pero esto es en el caso de la clase de las vocales. Ahorita estamos hablando de las consonantes y la ubicación de las vocales en la consonante. Y finalmente
va a aparecer otro ejercicio que es el de la letra E. El de la letra E. Y una vez más lo encontramos abajo. Bien, no se encuentra a la izquierda sino abajo. Casi siempre en primer lugar las vamos a buscar abajo. Lo mismo, la alef es variable. Si nosotros escribimos esto, aquí entonces dirá C. Nosotros decimos C. Muy bien, lo mismo con la siguiente. Si nosotros ponemos aquí una head y una E, entonces será G. ¿Correcto? Así de sencillo y fácil. Esto es lo que nosotros debemos de leer. Debemos practicar nuestras lecturas de acuerdo a lo que se encuentra en la sección número 2. Por favor, hágalo. Y nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.